Nos unimos en la oración, hermanos. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor amado, con cuánta alegría todos venimos a ti, Padre, en esta mañana agradecidos profundamente, Padre, por esta nueva oportunidad que tú permites a tus hijos, aquellos que creemos, aquellos que te amamos, Padre, aquellos que buscamos de ese reino maravilloso que tu Hijo, Padre, mostró tan hermosamente y que hoy sigue en este camino, Padre, que nos lleva a esa patria celestial. Agradecemos, Padre, que a pesar de la situación que nos tocan vivir a todos, Padre, tenemos estos medios, de una forma o de la otra, que podemos recibir tu palabra, que podemos recibir tu bendición, que podemos recibir tu cercanía, Padre, de sentirnos todos en la misma comunidad, bajo tu palabra, tu protección. Y por eso, Padre, deseamos vivir hoy una vez más esa hermosa experiencia de que hemos estado junto a ti y entonces todo se ha ordenado, Padre, todo se ha resuelto en nuestra vida. Tú sabes cómo venimos, de dónde venimos, Padre, cómo estamos cada uno, todo lo que pasa por el corazón. Deseamos, Padre, que tu palabra pueda fluir libremente del altar y que seas tú el obrante y manifiesto, amado Dios. Santifica las herramientas que utilizas, pero seas tú el obrante, Padre, para que entonces esa palabra que es espíritu, que es vida, Padre, pueda llenar el corazón y entonces pueda desalojar todo lo que también lo humano, lo cotidiano también coloca en el sentir, Padre, y que entonces podamos brillar, que podamos, Padre amado, mirar a ese cielo, amado Dios, mirar a esa promesa que Jesús nos hizo. Amado Padre, permítenos quedar a todos en la comunión con nuestro apóstol de distrito, en su envío, en su deseo, Padre, y a través de él con nuestro apóstol mayor. También colocamos sobre este altar, Padre, aquellos que sufren, aquellos enfermos, aquellos que están transitando un camino complicado, amado Dios, aquellos que están enlutados porque han perdido recientemente un ser querido, otros tal vez hace tiempo lo han perdido, Padre, y todavía llevan en ese corazón esos sentimientos que se extrañan, amado Dios, esos sentimientos que desean ser cubiertos por tu amor, Padre, por tu consuelo. También, amado Dios, queremos quedar todos en ese sentir de comunión con tu altar, que nada perturbe, nada moleste, Padre, que podamos vivir todos una hora en el cielo y que también sea este altar un vínculo con aquellos que se adelantaron en el camino, que participan con nosotros. No los vemos, Padre, pero será esa hermosa parte del día del Señor de volver a vernos y estar todos juntos. Padre, asístenos en esta hora,
te lo rogamos, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, para esta mañana tenemos un texto bíblico como base de este servicio divino, que está en Hechos, en el capítulo 5, el versículo 42, que dice lo siguiente: y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hasta aquí. Bien, queridos hermanas, queridos hermanos, queridos todos, como primero tengan todos ustedes una muy cordial bienvenida aquí al altar de Dios. Una muy cordial bienvenida a este hermoso momento del servicio divino. Y como primero también, junto con el querido obispo que me acompaña, hermanos, yo traigo los saludos y los deseos de bendición del apóstol del distrito, de todos los apóstoles, los obispos y de tantos siervos y almas, hermanos, que siempre en esos saludos nos llenan el corazón, nos colocan esa realidad de estar todos muy cerca, en esa realidad, hermanos, de sentir las oraciones y que a través de este medio tan hermoso que nos enseñó Dios también, hermanos, podamos estar amparados, protegidos y sentirnos cuidados. Una vez más tenemos esta hermosa oportunidad. Escuchaba como ustedes este himno que el querido diácono no pudo interpretar en el órgano, hermanos. Hay sobre la tierra un pueblo pequeño. Y relata todo este himno, hermanos. Si ustedes siguen la letra, relata todo, hasta ese final, hasta ese reino que no tiene fin, dice el himno. Por gracia de Dios podemos encontrarnos dentro de ese pequeño pueblo. Y les diría, hermanos, y tenemos el deseo cada día, y cuidamos de esto, de nuestra fe, de nuestro reconocimiento, de nuestro obrar, de nuestro pensar. Queremos permanecer fieles dentro de ese pueblo que espera al Señor, que va a vivir esa promesa, que va a vivir ese hecho trascendente, como nunca fue, hermanos, sobre la tierra, el retorno de Cristo. Y hoy tenemos un servicio divino, hermanos, con un hermoso mensaje. Una hermosa tarea para cada uno de nosotros. Pues el mensaje dice que
los cristianos anuncian a Cristo. Y esto alguno puede decir, bueno, es obvio esto, lógicamente, si son cristianos, anuncian a Cristo. Pero realmente esta frase, este mensaje, tiene una gran profundidad. Tiene muchas partes, hermanos, constitutivas para que verdaderamente un cristiano anuncie a Cristo. El texto, hermanos, está dentro del libro de Hechos de los Apóstoles, hermanos, donde allí Lucas, aquel que escribió este libro, hermanos, nos recrea, nos muestra de pronto la historia de la iglesia cristiana, del cristianismo, hermanos, pero no lo hace tan solo como algo histórico, sino que permanentemente va mostrando cómo Dios estaba detrás de eso, cómo Dios formaba los caminos, cómo Dios indicaba, cómo el Espíritu Santo, que estaba obrante, hermanos, porque pensemos que esto fue después de Pentecostés, estaba obrante en sus apóstoles, hermanos. Entonces, cómo se iban desarrollando todas las cosas. Es muy hermoso leer este libro. Conocemos mucho, lo hemos participado en muchos oficios divinos. Pero verdaderamente el texto, hermanos, que se refiere al apóstol Pedro y al apóstol Juan, en una de sus tantas experiencias de estos momentos iniciales de la obra de Cristo, donde dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así vivían estos hombres, hermanos, estas personas. Verdaderamente representaban lo que se había cumplido con ellos, que Jesús les dijo antes de ascender al cielo, hermanos, que iban a recibir poder de lo alto. Y que con ese poder de lo alto, que era el Espíritu Santo, hermanos, entonces iban a llevar el Evangelio a todos lados, hasta los confines del mundo, dice hermanos, de la tierra. Y así lo vivían. Y eran muy valientes, porque no era tan sencillo en esa época, hermanos. Porque verdaderamente, como dice aquí el texto, lo hacían en el templo, hermanos, donde verdaderamente la doctrina de Cristo, hermanos, el Evangelio de Cristo no iba en acuerdo con la doctrina judía, hermanos. Pero a pesar de eso, ellos hablaban en el templo. Y lo hacían en las casas, dice aquí, por las casas, hermanos, donde el contexto tampoco era el ideal, hermanos. Ellos estaban anunciando lo que habían vivido, hermanos. Estaban diciendo la realidad que ellos habían comprobado, pero ya de una forma muy distinta que antes de Pentecostés, porque ahora el poder de Dios estaba en ellos, hermanos. Entonces nada los callaba, hermanos, y aún ellos obraban de una forma tan importante, hermanos, aún a costa de su propia vida. Y esto no era fanatismo, hermanos, llevaban una verdad que primero creían ellos, vivían ellos, hermanos, entonces lo transmitían. Aquí en este capítulo, hermanos, ustedes lo pueden leer, el capítulo 5 de Hechos, habla cuando en ese momento los apóstoles hacían milagros, había mucho movimiento en la gente. Y claro, en ese momento las autoridades estaban preocupadas, nerviosas, y lo llaman, hermanos, y lo encarcelan. Y un ángel los libera, hermanos. Y cuando lo van a buscar ven que no hay nadie y los traen y le dicen, no, están en el templo predicando. Un hecho maravilloso, hermanos. Y entonces les dicen a ellos que ya le habían dicho que no lo tenían que hacer. Se los relato un poco rápido esto, hermanos. Y ahí es donde Pedro le dice, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces, entre tantas cosas, hermanos, Dios permitió que un doctor de la ley, Gamaliel, le hace ver a este consejo, hermanos, que no sea cosa que estaban resistiendo a Dios. Que si era obra humana se iba a desvanecer, pero si era de Dios. Y así ellos son liberados, hermanos. Pero primero lo azotan, después lo liberan. ¿Y saben lo que ellos hacen, hermanos? Lo que dice el texto de hoy. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Era la tarea de los apóstoles de ese momento, hermanos. Es la tarea que hoy podríamos decir nosotros, bueno, eso le corresponde a los siervos de la comunidad, al pastor, a cada hermano oficiante en su encargo. Sí, desde ya, hermanos, se predica el Evangelio de Cristo en esa autoridad, en ese envío, hermanos.
Y entonces compartimos todos el servicio divino donde la palabra de Dios, hermanos, su gracia, los sacramentos están presentes, hermanos. Pero también este libro marca y cuenta que había creyentes, hermanos, no eran los apóstoles, había mujeres, había hombres, que también, hermanos, habían sido conmovidos y habían sido llamados y habían sido bautizados y recibido el don del Espíritu Santo, hermanos. Y también ellos daban el testimonio. Entonces hoy comprendemos que ese anunciar a Cristo, hermanos, es parte de vivir el Evangelio de Cristo. Y claro, hermanos, uno piensa, anunciar a Cristo. Hermanos, para nada nos he dicho que tenemos que vender un producto. Para nada nos he dicho que, mira, anda y habla de esto, de lo otro. No, hermanos. ¿Cómo se vive esto, hermanos? Nuestra propia vida tiene que ser el anuncio de Cristo, hermanos. Somos cristianos, creemos en Cristo, fuimos bautizados, hermanos. Profesamos y seguimos el Evangelio de Cristo. Esperamos su retorno, hermanos. Fuimos colocados por Dios en su gracia en esa situación que antes no conocíamos, hermanos. Fuimos llamados a su casa, hermanos, y como dice el apóstol Pedro en su primer carta, que habla de ese pueblo adquirido, gente santa, para anunciar las virtudes de aquel, hermanos, que nos llamó de las tinieblas a la luz. Nos hizo ver algo que no conocíamos, y de pronto entendemos todos, porque nos pasa a todos, es todo un proceso, no es que lo entendimos todos el primer día. Pero ese amor de Dios que nos va envolviendo, hermanos, que nos va haciendo tener experiencias, hermanos, no fantasía, experiencias concretas y reales, hace que entonces uno pueda comprender esta gran gracia, hermanos. Por eso estos siervos, estas personas, ellos, hermanos, habían vivido alrededor de Cristo, pero recién en ese poder recibido tenían toda esa fuerza. Hoy nosotros, hermanos, ¿cómo lo hacemos esto en lo cotidiano? ¿Cómo lo hacemos esto en nuestra vida de fe? Como cristianos nuevos apostólicos, hermanos, vamos a recorrer varios puntos. Asistimos a cada servicio divino. Y esto no es, hermanos, tú tienes que venir a la iglesia, tú tienes que venir al sermón. No, hermanos. Yo asisto al servicio divino para encontrarme con Dios. Yo sé de la necesidad de encontrarme con su palabra, porque su palabra es Dios, que está obrando a través del pastor, del siervo. Yo asisto al servicio divino y recibo la palabra de bendición. Y esa palabra tiene todos los condimentos para que pueda mi alma entonces ordenarse, reordenarse y siempre estar enfocada y pensando en que hay una promesa, hermanos, el retorno de Cristo. Asistimos al servicio divino, es parte de nuestra vida de fe. Por supuesto, en algún momento tal vez hemos estado enfermos o tal vez el trabajo lo impidió y no lo pudimos hacer. Lógicamente es algo normal, hermanos. Pero cada vez que podemos asistimos al servicio divino y está muy lejos, hermanos, esto de un cronograma semanal. No, y menos una obligación. Cada uno es libre, hermanos. Pero el Hijo de Dios, en su fase espiritual, en su propia responsabilidad espiritual, hacia su propia alma, busca a Dios, hermanos, y tiene esta maravilla. Miren, hoy como lo vivimos, ¿sí? No podemos ir a la iglesia, nos extrañamos, están los bancos vacíos, hermanos, pero hoy tenemos esta posibilidad y es lo mismo. Todos nos sumamos a escuchar el servicio divino, hermanos, asistimos al servicio divino. También, hermanos, como cristianos nuevos apostólicos, oramos a Dios. Llevamos una vida de oración. Y oramos, hermanos, a veces decimos las oraciones normales del día, a la mañana, en los alimentos, cuando salimos de casa. ¿Y cuántas oraciones íntimas, profundas, personales, donde, hermanos, sabemos que no hay nadie en el medio, está Dios y nosotros? Y ahí le podemos decir todo, hermanos, porque Dios nos va a comprender todo, aún dudas, aún
aún tal vez que tengamos preocupaciones o tal vez le pidamos cosas que tal vez no atañen tanto a nuestra alma, pero somos abiertos con Dios y Él nos va a comprender. Hermanos, pero nunca nos olvidemos de pedirle a Dios que nos aumente la fe, que nos aumente el reconocimiento, hermanos, que nos aumente la claridad para que a pesar de todo lo que nos acompaña en nuestra vida cotidiana, hermanos, podamos pensar en ese retorno de Cristo y querer llegar allí. Y también, hermanos, porque no siempre las cosas nos van mal, nos pueden ir muy bien en la vida, hermanos, pero que a pesar de eso, hermanos, no tiene nada que ver una cosa con la otra, necesitamos de Dios, de Cristo, porque el día del Señor se va a cumplir y queremos estar allí también nosotros. Llevamos una vida de oración, hermanos, es parte de nuestra vida de fe, es parte de ese anuncio, hermanos. Y también, hermanos, hablamos de Jesucristo con aquellos que nos rodean. Y este es un punto, hermanos, que lo tenemos que entender bien. Pues yo pensaba, tu obrar, tu moverte en la sociedad, en el barrio, en tu familia, ¿avala realmente si tú alguna vez tienes que decir, mira, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, yo espero al Señor? ¿Cuál será la respuesta de aquello que tienes alrededor? Hermanos, tal vez no es que tengamos que salir a la calle y entonces con un megáfono empezar a hablar de Cristo. No, hermanos, porque también Dios va a colocar a tiempo y hora esa otra alma que necesita el testimonio. Pero qué lindo, hermanos, es tener ese sentimiento y colocarlo en oración a Dios. Amado Dios, dame la alegría de dar un testimonio. Colócame a alguien adelante para que yo pueda hablar de ti, para que yo pueda hablar de lo que encontré, para que yo pueda contagiar al otro, de que hay un camino de salvación y que tú amas a todos y que no descartas a nadie. Y como bien dice nuestro apóstol mayor, no es que uno da el testimonio para llenar la iglesia, para buscar miembros, no, hermanos. Es para que haya seguidores de Cristo, para que otro también tenga la gracia que tuve yo, que tuviste tú. Hermanos, miremos a nuestro alrededor, pero miremos con ojos de hijos de Dios, hermanos. Uno no... ¿Cuántos pensamientos vienen y dice, qué lindo sería si esta persona conozca a Cristo? Tal vez lo decimos y bueno, dice, no, mire, yo no, por esas cosas no importa, hermanos. Recordemos la palabra del sembrador de Cristo, hermanos, que le enseñó Jesús. Las semillas, hermanos, fueron esparcidas y cayeron en distintos tipos de suelos, pero una cayó en la tierra fértil, hermanos, y germinó. Y así es esto, hermanos, podemos hablar de Cristo, hermanos, pero tiene que haber toda una vida, toda una forma. No somos perfectos, hermanos. Yo recordaba hoy, alguna vez recuerdo que dos siervos que trabajaban en la misma empresa, pero ninguno decía al otro que era nuevo apostólico, hermanos. Hasta que un día en una reunión se encontraron los dos. Se imaginan un hermoso encuentro, muy grato, muy felices ellos. Y entonces uno le dice al otro, ahora por eso vos le decías al jefe, déjame salir los miércoles un poco más temprano, y yo no entendía, pero claro, si vos también como yo. Qué lindo todo eso, hermanos. Qué efecto produce cuando uno puede volcar lo que lleva en el corazón y que otro ser tenga la misma oportunidad. De esto también se encarga Dios, hermanos, pero es parte de nuestra tener ese deseo. Vivámoslo así, hermanos. Y un cuarto punto, hermanos, que es parte de nuestra vida de fe y es parte del anuncio, es vivir bajo el mandamiento del amor, hermanos. Algo tan profundo, tan elevado, muy posible para el Hijo de Dios que hace desarrollar el amor de Dios, que es el perfecto, hermanos, que fue colocado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo y que a través de ese amor
puede obrar con todos. Retribuir nosotros a Dios porque sentimos su amor y amarlo a Él. A través de eso, hermanos, comprender que el que nos rodea, nuestro prójimo, también Dios lo ama. Y si yo amo a Dios, amo al que Dios ama. Y están mis seres queridos. Y hermanos, y esto va mucho más que el amor natural que uno tiene con su familia, con su esposa, con sus hijos, hermanos. El amor humano que va a tener limitaciones, tal vez va a ser selectivo, ¿no? El amor de Dios, hermanos. Que como decía el apóstol Pablo, es ese amor perfecto, hermanos, el símbolo de la perfección, es la perfecta unión. Entonces, claro, si uno dice, bueno, esta es toda mi vida de fe, en algún momento, hermanos, y siempre, mejor dicho, estás anunciando a Cristo. Porque el anunciar a Cristo, hermanos, tiene que ser algo natural de parte nuestra, no tiene que ser una tarea o algo que, mira, tú tienes que hacer esto, no. Porque tú vives la obra de Dios, porque tú te vas comprometiendo a esto, porque tú te vas viviendo cada día más en tu profundidad, de tu corazón, de tu casa, de tu familia, de tu entorno. Entonces te vas a constituir en ese ángel para otro, en esa bandeja maravillosa que puede servir a otro para que conozca a Cristo. Que así lo podamos vivir todos, hermanos, verdaderamente. Uno lee estos relatos de estos siervos, de estas almas, y se entusiasma, uno vive, claro, ¿cómo no van a vivir, cómo no iban a hacerlo de esta manera? Si lo habían realmente participado en forma personal, hermanos. Que así también hoy nosotros podamos anunciar a Cristo, hermanos. Pero cuidado, hermanos, ese anuncio primero tiene que ser para nosotros mismos, hermanos. Luego, para todos los demás. Hoy me acompaña con mucha alegría el querido obispo Marcelo Boggio, hermanos. Él participa en el área del querido apóstol Canesa también. Entonces yo deseo de corazón que él también pueda colocar lo que siente su alma. Amén. Amados hermanos, hermanas, la alegría del corazón de poder acompañar al apóstol en esta oportunidad y al abrir el corazón encontrarnos con una palabra tan clara y tan profunda. Una de las más importantes tareas de los apóstoles, hacer que el Evangelio pueda ser sencillo para después poder aplicarlo en nuestra vida. Cuando el apóstol lee el texto referido a esos apóstoles en la antigüedad,
que iban por las casas y por el templo predicando y enseñando a Jesucristo, uno podría llegar a pensar, bueno, pero no estaban haciendo nada distinto a lo que Jesús les había encomendado. Y es verdad. Por eso el apóstol explicó que la situación no es tan simple como cuando se lee. Antes de hacer esto, o por haberlo hecho, esos apóstoles estuvieron presos y sufrieron en el cuerpo las consecuencias de predicar el Evangelio. Como un aviso muy claro, si ustedes siguen haciendo esto, ya saben lo que les espera. Esos apóstoles fueron liberados. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Continuaron con el encargo que el Señor les había dado. Demostraron que eran valientes, porque para llevar el Evangelio de Jesucristo en esa época había que tener valor, por todas las consecuencias que podrían llegar a aparecer. Cuando leía esta palabra pensé para mí, si me pasara lo mismo que a esos apóstoles, al quedar en libertad, ¿haría lo mismo que hicieron ellos? ¿Qué fue lo que los impulsó a seguir adelante, a pesar de lo que habían sufrido? Dos cosas. La primera, Jesús ya les había avisado que no les iba a ser fácil. Por lo tanto, lo que les pasó no fue una sorpresa. Y en segundo lugar, el Señor les prometió lo que iban a necesitar para no tener miedo y cumplir con el encargo recibido, como dijo el apóstol, el Espíritu Santo. ¿Y de qué hablaban los apóstoles cuando quedaron en libertad? El apóstol Pedro fue muy claro. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Por lo tanto, como ellos habían estado con el Señor y el Señor estuvo en ellos, nadie podía discutir lo que ellos decían, porque lo habían experimentado en lo personal. ¿Y cuándo lo hacían? Y aquí esta palabra que leyó el apóstol tocó el corazón. Todos los días. No cuando estaban bien, no cuando no había peligro, todos los días. Esto es algo que hicieron los primeros apóstoles. Y con ellos, como lo aclaraba el apóstol en esta oportunidad, había quienes creyeron en los apóstoles y hacían lo mismo. Todo aquel que cree en Cristo como el Redentor y el Salvador, y tuvo la gracia de recibir el Espíritu Santo, también tiene el encargo de difundir el Evangelio de Cristo. ¿Cuándo? Cuando todo nos va bien, cuando tenemos tiempo, cuando tenemos ganas, todos los días, independientemente de que no sea una tarea fácil y que no todas las cosas nos salgan bien. ¿Y por qué tenemos la posibilidad de hacerlo? Justamente porque gracias al Espíritu Santo recibimos las fuerzas y el valor que necesitamos para hacerlo. ¿Cuándo lo hacemos? Todos los días. Dijo el apóstol, ¿tenemos que salir con un altavoz a predicar por todos lados, todo el día sin parar? No, hermanos. Los primeros apóstoles y los que creían en ellos esparcían el Evangelio de dos maneras, con la palabra y con las obras. Todos hemos aprendido que la mejor manera de predicar es con el ejemplo. ¿Y a quién tenemos que predicar con el ejemplo? ¿O a dónde tenemos que predicarlo? Entonces podríamos
utilizar como una guía una palabra que Dios le dio a Moisés, que está escrita en Deuteronomio. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Dicho de otra manera, siempre, todos los días. ¿Cuál es el premio, hermanos? Lo dijo el apóstol, la gracia que trae bendición. El Señor nos llama para esparcir su evangelio. Él ha tomado la decisión de elegirnos como sus hijos. El cumplir con ese envío ya no es decisión de Dios, es decisión de cada uno. Amén. Bien, hermanos, la palabra de Dios es siempre muy clara. Y por eso necesitamos que después de cada servicio divino podamos tomarnos un tiempo para que la palabra entonces, al llenar el corazón, haga su efecto. Yo pensé en las palabras del querido obispo, hermanos, en ese siempre, en ese todos los días. Pensé esto, ¿tú qué consideras? ¿Que lo que te pide Dios es un trabajo o es una consecuencia? Porque Dios no nos dice, mira, tú tienes que hacer esto, lo otro. No, no. El mensaje es que los cristianos anuncian a Cristo. Es una consecuencia, hermanos. Como bien decía el querido obispo, hermanos, estos apóstoles, claro, ellos lo habían vivido, no había nada que nadie le podía decir algo en contra, hermanos. Era imposible. Lo dijo Pedro, no hay otro nombre debajo del cielo en el cual encontremos salvación. Era esa consecuencia maravillosa, hermanos, que estas personas, estos siervos y aquellos que también habían conocido la gracia, transmitían, hermanos. Hoy nos toca a nosotros, hoy estamos 2000 años más cerca del retorno de Cristo, hermanos. Nos toca a nosotros esto. Y entonces, también se podría pensar, pero hoy hablar de Cristo, de Jesucristo, del Evangelio, de la doctrina, hermanos, cada día lo pienso más, no como algo personal, sino que lo que nos hace vivir Dios. El Evangelio de Cristo va tomando cada día mayor actualidad, hermanos. Mayor realidad, hermanos. Mayor verdad. Por eso es que de la vida que cada uno desarrolla como cristiano, hermanos, va a haber momentos que también podremos dar el testimonio y decirle a otro. Entonces viviremos una hermosa y gran alegría por ese proceso. Que así pueda ser esto, hermanos. No como algo obligado, ahora tenemos que hacer. No, hermanos. Pidamos a Dios vivirlo. A veces en las comunidades decimos los hermanos, y esta hermana, este hermano tiene el don del testimonio. Esto es algo que siempre decimos porque hablan a todo el mundo y tal vez yo no lo puedo hacer, no, soy un poco más corto. Pidámoselo a Dios, hermanos. Vivamos el ser cristiano completamente y pidamos a Dios esa hermosa experiencia. Y ahora, hermanos, nos toca la gracia, la bendición, nuevamente la posibilidad de que Dios nos ofrece su perdón a cada uno de nosotros, hermanos. Vinimos al altar de Dios cada uno como estaba espiritualmente, hermanos, como se sentía, como lo necesitaba, con todo lo transcurrido.
Y Dios nos ofrece el perdón, hermanos. Y no es porque siempre tiene que ser así. Es una necesidad también que el perdón de Dios venga a nosotros lo aceptemos y que ese perdón de Dios, hermanos, limpie todo pecado y toda culpa, porque el pecado, hermanos, destruye la comunión con Dios y no podríamos seguir viviendo como hijos de Dios sin comunión con Él. Y entonces Él nos ha enseñado el camino también hacia esto, hermanos, nuestro reconocimiento del pecado, la identificación de nuestra forma de obrar, equivocada tal vez, aún sabiendo cómo lo tendríamos que hacer, aún repitiendo el mismo error, hermanos. Pero en Dios encontramos gracia, encontramos perdón. Yo recordaba ese ejemplo de Cristo, hermanos, cuando Él le traen a ese enfermo en la cama y como había mucha gente, hermanos, lo entran por el techo, ustedes van a recordar este hecho bíblico. Y luego de todo ese esfuerzo de sus amigos que lo traen al lado de Jesús, Jesús lo primero que le dice, que le son perdonados los pecados. Claro, algunos se enojaron porque era una blasfemia, hermanos, esto. Y otros habrán dicho, pero si está enfermo, ¿por qué no lo cura? ¿Qué era más importante, hermanos? Vamos comprendiendo también la importancia del perdón de los pecados. Luego lo curó, hermanos, mostrando que él también tenía potestad sobre la tierra. La gracia, la bendición, la posibilidad del perdón de los pecados. Que así lo podamos, hermanos, hacer en cada servicio divino, que sepamos que también dentro del servicio divino está ese ofrecimiento de Dios, el perdón de los pecados. Y luego esa comunión, hermanos, se restablece, se fortalece, hermanos, y luego a partir de esa comunión, todos los dones, todos los atributos, todas las sensaciones de ser un hijo de Dios se pueden manifestar. Ahora el querido diácono va a interpretar el canto de arrepentimiento y mientras tanto nosotros podemos quedar en esa reflexión para luego orar el Padre Nuestro. Por favor. Bien, hermanos, ahora nos ponemos todos de pie para poder orar la oración que el Señor nos ha enseñado a cada uno de nosotros, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora os anuncio este alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados y la paz del resucitado sea con todos vosotros. Amén.
Amante Padre, bondadoso Dios de amor, cuánto te agradecemos por todo, Señor, por todo lo que tú nos brindas en tu casa, Padre. Un momento en el cielo, Padre, un momento que representa esa comunión eterna contigo, Padre. Te agradecemos tu palabra, Padre, te agradecemos tu guía, porque todo esto es presente, todo esto es vivo, Padre. Te agradecemos que nos perdonas, que no tienes en cuenta nuestros errores, Padre, de todo tipo. Pero, sin embargo, en tu amor nos perdonas, amado Dios, y restableces ese vínculo con nosotros y nosotros contigo. Por eso te agradecemos por todo, Padre. Síguenos ayudando, síguenos acompañando, Padre. Haznos sentir, Padre, permanentemente de que tú estás a nuestro lado, que Cristo está a nuestro lado, Padre. Y que a pesar de todas las circunstancias, todas las situaciones, esta experiencia, Padre, que a todos nos toca vivir, pero sin embargo queremos seguir caminando el camino que nos lleva a la patria celestial. Así bendice a todo tu pueblo, Padre, en la redondez de la tierra, a todos tus hijos. Guarda y protege a los pequeños con su familia, Padre, con sus padres, en sus hogares, para que también ellos, bajo tu bendición, puedan crecer materialmente y espiritualmente. Bendice y protege a la juventud, Padre, para que también ellos, bajo tu protección, bajo tu bendición, tengan hermosas experiencias, Padre, en su propia vida, en sus deseos, en sus proyectos, pero también en el proyecto espiritual de alcanzar el día del Señor. Y los adultos y los mayores, Padre, que todos, bajo tu gracia, imaginamos, Padre, tu mano protectora sobre nosotros. Tú sabes, Padre, hay situaciones, Señor, hay enfermos, hay quienes llevan pesadas cruces, Señor. Hay quienes tal vez, Señor, tienen temores por su sustento diario, amado Padre. Hay quienes tal vez, Padre amado, sienten esa soledad, sienten la incertidumbre. Padre, ¿por qué es el tiempo así? Pero también queremos vivir nuestro tiempo como hijos de Dios, Padre, en la confianza, en la esperanza, en el ruego, amado Dios, para que los ángeles también hagan su tarea. Y también, Padre, bendice las manos ofrendadosas en este tiempo, de la forma que cada uno, Padre, establece cómo te ofrenda a ti. Cuánta ofrenda de tiempo, Padre, cuánta ofrenda de dedicación de unos hacia otros, amado Dios. También aquellos que apartan sus ingresos. Señor, bendice todo esto. Es parte de nuestra vida, Padre, que vamos comprendiendo, entendiendo y disfrutando, amado Dios, de todo esto. Por eso, amado Dios, queremos quedar fieles a tu santo nombre. Guarda a nuestro apóstol mayor, al más pequeño en tu casa. Guarda a nuestro apóstol de distrito para que en la sabiduría nos pueda seguir guiando, amado Dios. Sabemos que tú no te olvidas de ninguno de nosotros. Y amado Dios, el ruego más hermoso, cuando envíes a tu Hijo, Padre, queremos estar todos juntos, queremos estar todos presentes y que esto pueda ser pronto, amado Dios. Y ahora, Padre amado, queremos concluir este servicio divino, Padre, con tu bendición. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Bien, queridos hermanos, como primero agradecemos todos a Dios por lo que Él hasta aquí nos ha permitido vivir en su palabra, en su altar. Yo también tengo en el deseo del apóstol del distrito, hermanos, que hoy me comentaba, quisiéramos agradecer muy grandemente a todas las hermanas, los hermanos, jóvenes, niños, adultos, instrumentistas, que también se suman de una forma tan hermosa para preparar esos videos maravillosos de himnos, de cantos,
que creo que todos disfrutamos, hermanos, porque cuando uno escucha un himno, enseguida va la letra y entonces esa letra nos hace muy bien al corazón y a veces lo seguimos cantando, lo seguimos repitiendo. Es una tarea que siempre nos ha hecho bien y hoy miren qué rol tan oportuno cumple esto cuando ustedes ven antes de cada servicio divino, antes de cada palabra pastoral, ven a hermanas, hermanos, instrumentistas, hermanos, que nos alegran, predisponen, hermanos, nuestra alma para escuchar la palabra de Dios. Por eso queremos agradecerle a todos que lo sigan haciendo, hermanos. Miren, la música dentro de la iglesia tiene una función de servicio. Y miren cuánto hoy esto está presente, hermanos, y hace tanto bien. ¿Se imaginan para un alma que está solita, por una abuela tal vez, que escucha un himno, que escucha un canto, hermanos, que tal vez ella misma cantó durante toda la vida? Eso revive, hermanos, eso acompaña. Por eso, en este tiempo, hermanos, tan particular, que seguramente, como decimos, va a pasar, pero estamos viviendo hermosas experiencias, hay muchísima ofrenda de distinto tipo, hermanos. Todo es bendecido por Dios. Por eso, Dios los bendiga, que tengan un hermoso día, un bendecido domingo, hermanos, y quedamos todos juntos y muy cerca en las oraciones. Hasta siempre, hermanos, hasta siempre. Querido apóstol Fiore, ¿usted recibe bien el audio? Yo les escucho bien, sí. Buen día para todos. Qué lindos que están, qué pinta, ¿eh? Buen día. Buen día. Buen día, Raúl. Buen día. Uno siempre sigue buscando contar con el agrado de Dios y ser una bendición. También la salvación de nuestra alma es un desafío, porque la humildad es otra cosa. Quería me sentir una torre de marfil. Siempre busqué el diálogo de Jesús en la fe de hoy, en la respuesta que la fe tenía que dar hoy. Al amado Dios lo podemos compartir y deseamos lo mejor también a través de sus hijos.